Hemos venido teniendo una serie de enseñanzas y lo hemos enlazado con lo que sucederá después que la iglesia del Señor sea levantada. ¿Quiénes son la iglesia? La iglesia son todos aquellos hombres, mujeres y niños que creen en Jesucristo como su Salvador y se bautizan en su nombre para el perdón de los pecados. Esos que creemos en Él y cumplimos con lo que dice la Biblia, hacemos parte de su iglesia. Iglesia solo hay una. Amén. Y si somos fieles, cuando el Señor venga, porque el Señor ha prometido venir a levantar a los que le esperan, su iglesia, para llevarnos a morar con Él por toda la eternidad. De hecho, el evangelio es de fe. La Biblia dice, lo que uno ve, hay que esperarlo, pero lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Así que nosotros por la fe esperamos al Señor cuando Él venga a levantar. Estaba hablando hoy con un joven, hermano Brian, y me estaba contando, y me fascinó los testimonios porque él como que en cierta forma retó a Dios y me decía que Dios hizo milagros, lo sanó de un cáncer de piel, ¿no era? Algo así. Bueno, porque el Dios nuestro es Dios eternamente y para siempre. Y es real. Amén. Entonces, este Dios no quiere que nadie se pierda. Cuando decimos nadie, Dios no quiere que ningún ser humano se pierda. Pero como no todos obedecen al evangelio, entonces Él ha establecido una forma para que la gente tenga un contacto con Él y las mujeres crean en Jesucristo para salvarse. Los que creemos en Él nos vamos a salvar si le obedecemos. Él va a levantar la iglesia a lo que llamamos nosotros arrebatamiento. Esto es como haciendo un recuento para hacerles memoria de lo que hemos venido tratando. Pero después que ellos no han querido creer ni obedecer al evangelio. Y entre esa crisis que va a venir al mundo son unos juicios que Dios va a derramar para castigar la desobediencia y la rebeldía de los hombres. Marca dentro de unos sellos. Ya vimos el primer sello, el segundo, el tercero. De todas maneras, ahí estamos en el cuarto sello. Y dice que cuando Él abrió el cuarto sello, está hablando de que el Señor abrió el cuarto sello. ¿Por qué abre los sellos? Porque Él es el único digno de juzgar al mundo. Entonces, cuando Él abre ese sello, dice que oyó la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí, Juan ve un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Bueno, el anticristo desatará en su gobierno totalitario porque va a ser un personaje dictador. Él va a desatar una catástrofe mortífera con hambre, van a haber guerras y las pestes. Pues si los cadáveres se descomponen, producirán pestilencias en los que la ciencia de aquellos días no podrá hacer nada. Recuerde que el anticristo, cuando el Señor levante la iglesia, Él va a manifestarse y va a imprimir una marca. Ya la conocemos, unos llaman que el 666, la marca de la bestia,
el número, y nadie podrá hacer ninguna transacción, ni comprar, ni vender si no tiene la marca. Entonces se va a producir hambre porque todo va a ser racionalizado. Y el anticristo va a causar una catástrofe en esta tierra, pero ya la iglesia ha sido levantada. Amén. Y dice la Biblia habla de pez, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos. Dice que morirá de los hombres, porque este sello está hablando de la muerte. La muerte va a reinar, a gobernar. Es un juicio sobre el mundo pecador. El caballo que monta este personaje tiene un color verde amarillento, que es el color de la muerte. Pero lo más impresionante es que el personaje que monta el caballo, según Juan, es la misma muerte personificada, y como si llevara una red que arrastrara el Hades. ¿Qué es el Hades? El Hades es el lugar de los muertos sin Cristo. Porque los que mueren en Cristo tienen un lugar de descanso. Porque Dios marca la diferencia entre los que creen en Él y los que no creen en Él. Amén. La gente se le mete a la cabeza que Dios está obligado a salvarlos porque sí, aún no obedezcan. No. O creen el evangelio y se salva o se pierde. Así. Porque Dios es bueno. Aquí en la iglesia hay de todas las clases. Gente que era marihuanera, ni hablando. De todo, ladrones, homicidas. Pero de ellos Dios tuvo misericordia. Porque se bautizaron en su nombre y Dios les borró todo el pasado. Ellos creyeron en el Señor y el Señor los perdonó. Porque cuando usted y yo nos bautizamos, todos los pecados son perdonados. Dice que la muerte y el Hades le seguía. El Hades es el lugar donde están los muertos que esperan el día del juicio. Es la cárcel donde entran los espíritus, los seres que mueren sin Cristo y quedan allá encerrados hasta el día del juicio. Y tienen razonamiento, porque allá el gusano no muere, pero ellos son conscientes allá de los que le esperan. Así que la muerte llevaba al Hades, de manera que cuando usted va y llora a su doliente y lo sepulta en el sepulcro, ese es el sepulcro de tierra, 2 metros abajo, pero él no queda allí. Él se va al lugar de los muertos. El cuerpo se descompone, pero la parte espiritual va a un lugar llamado Hades, esperando el día del juicio para levantarse nuevamente y resucitar en un cuerpo para soportar el juicio y la condenación eterna. Pero el que cree en Jesucristo, la morada para él es que será revestido de inmortalidad y el Señor será su esperanza. Amén. Aleluya. Entonces, ahí estamos viendo lo que va a suceder. Imagínense, hermanos y amigos, el ser humano, Dios lo trata bien, pero el ser humano se rebela contra Dios. Porque si el ser humano pasa una catástrofe, ahí no termina todo. El asunto viene después. Pero bueno, aquí está usted oyendo la palabra y usted decide si se salva o se pierde. Avancemos. El quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero,
¿no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Bueno, ¿quiénes son estas personas? Bueno, entonces, con la apertura de este sello, se cambia el panorama, porque aquí ya no hay jinete, sino que Juan se le muestra que el cielo se le transforma en un templo, porque dice que en el altar estaban las almas de los que habían sido muertos. Ellos están debajo del altar. La sangre de estos mártires, que es la que clama pidiendo justicia, porque ellos, recuerden que cuando Caín mató a Abel, el Señor decía: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, porque la sangre de Abel estaba pidiendo venganza, y estos mártires están pidiendo venganza al Señor, y le está diciendo al Señor que juzgue a los que han derramado la sangre de ellos. Las almas no se ven, pero ellos están descansando allá en el altar. Ahora, ellos mueren como mártires por el testimonio que tenían. Estos que mueren en la época de la gran tribulación, porque son perseguidos. Me da la impresión que tiene que ver con los judíos que creen en Jesucristo. No vaya a pensar que es un hermano pentecostal de Antonio Dariño que se quedó. No, yo no creo. Porque la salvación para usted y para mí, la Biblia dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Ahí no estamos viendo, no, esos fueron los hermanos que se quedaron. Me da la impresión que son judíos que confiesan a Jesús y lo aceptan como el Salvador, porque estos mueren en la gran tribulación. Que sean gentiles, yo no quiero meterme allí, porque por eso el tiempo nuestro es la gracia. Y la Biblia habla de hasta que la plenitud de los gentiles. Y ahora en esta época de gracia es para nosotros salvarnos. Amén. Así que estos que están hablando allí son mártires que los persiguen, los mata el anticristo y su séquito, porque ellos confiesan que Jesucristo es el Señor y que es el Mesías que habían estado esperando. Eso sucederá en la época de la gran tribulación. Amén. Piden venganza. Yo estaba mirando en las redes sociales, en Facebook, me mandaron una información de lo que hacía la Iglesia Popular con la inhumana Inquisición, nuestros que murieron, la forma como los mataban. Claro, esos son la iglesia, pero era una forma cruel. Y Dios va a juzgar a todo ese mundo apóstata que ha causado problemas a su pueblo, tanto a su iglesia como a Israel. Dios no va a pasar por alto eso, porque se han vuelto crueles. Y como detrás de todo esto está el enemigo, estaba mirando en la parte de los terremotos. Ahora miramos que aún en medio de los terremotos, vi a un señor que llevaba una virgen, un pedazo de yeso, salvándolo del terremoto. Y yo decía, bueno, ¿y por qué si era la virgen y hace milagro, por qué no se salvó ella? Pero él tenía que sacarla para salvarla a ella. Menos mal que el Dios nuestro tiene su trono en el cielo. Amén. A Él no lo cargamos, Él nos carga a nosotros. Amén. Aleluya. Entonces, estas personas
se les da ellos, Dios les promete que van a estar por un corto tiempo, pero Dios va a juzgar lo que ellos están pidiendo porque derramaron la sangre de estas personas porque creían en Jesucristo. El diablo no es amigo de nadie. Por eso al diablo no hay que darle lugar. El diablo es el enemigo número uno de Dios y él no tiene compasión del ser humano. Los seres humanos, algunos honran al diablo con la idolatría y se molestan con nosotros que creemos en Cristo. La verdad, hermano, es que si la gente entendiera, la Biblia habla del Dios de este siglo que le ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Entonces la gente se cega y empieza a atacar a los cristianos. ¿Cuántos no nos preguntan que si creemos en María, en la Virgen? María no fue virgen. Eso es un cuento ya de niños. María, ella después que dio a luz a Jesús, José le dijo, bueno, mami, vámonos de luna de miel y listo. Eso no es cuento, eso lo dice la Biblia. Pero la gente en la idolatría, ay, María, no. Y quieren que nosotros creamos eso también. No lo vamos a creer. El Dios nuestro tiene nombre, Jesucristo. Eso es lo que enseña la Biblia. Amén. Pero la gente está enraizada en la idolatría. Pero ¿sabe por qué? Porque es que ellos no quieren abandonar su maldad y quieren tener una religión que les patrocine su maldad. Pero el evangelio no. Vamos entonces ahora al sexto sello. A esto sí quiero que le pongan cuidado. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de guerra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, ¿qué hicieron? Decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su lado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Listo. Cuando se abre este sello, que es el sexto y el último de Apocalipsis 6, porque son 7 sellos, se convulsiona el universo, se producen trastornos cósmicos y toda la naturaleza es sacudida. Se producen grandes cataclismos en el orden de la naturaleza de carácter judicial, o sea, es la ira del Cordero. Estos eventos ocurrirán durante la gran tribulación y se le llama el gran día de su ira. Lo primero que ocurre, el primer evento que sucede ante la apertura de este sello, un gran terremoto. Este evento se registra en otras partes de la Biblia y demuestra que este sismo afectó toda la naturaleza, produciendo los siguientes efectos. La Biblia dice que habrá un terremoto cual no lo ha habido antes ni lo habrá. Hermanos, será tan tremendo ese terremoto que se producirá efectos en la naturaleza. Y seguido de esa situación, porque el universo será conmovido. Hermano, yo me pongo, a veces me da risa. La gente cuando siente un temblor, la gente no le importa cómo esté vestido. La gente se pone lo que sea y a las calles. Cuando ha temblado uno ve que la gente sale. La señora salió
en ropa interior, qué sé yo, porque la gente le da miedo. Pero eso no es nada comparado con lo que va a venir. No es comparado. Y tanto que habrá un terremoto tan violento que dice la Biblia que los montes y las islas desaparecerán. Entonces la gente ahora, ellos quieren vivir una vida, yo tengo mi Dios, a mí no me hable, yo tengo mi religión, mi privacidad no se meta, pero más adelante usted lo ve gritando. Porque ellos ahora tienen plata, o tienen vida, son jóvenes, son alegres, ellos hacen lo que quieran, pero llegará un día cuando van a palidecer los rostros. Bendito sea el nombre del Señor. Se produce un eclipse total de sol. Avancemos. Grandes convulsiones. Exacto. Mire, cuando se abre este sello, se convulsiona el universo, se producen trastornos cómicos y toda la naturaleza es sacudida. Se producen grandes cataclismos. Avancemos. Mire, un gran terremoto. El sol se oscurece. Se pone negro como tela de silicio. Yo percibí no sé cuántos eclipses desde que existo, pero eran como las 2 de la tarde y se puso eso, se oscureció en un momento y las gallinas y los gallos empezaron a cacaraquear como que llegó la noche, pero resulta que no, eso fue un momentico. Pero eso no solamente va acompañado de oscuridad. Cuando vino la oscuridad, úlceras, porque la noche es tenebrosa, pero eso trae otras consecuencias. No es solo que el sol se oscurece, pero todo eso es producto de lo que está sucediendo en el mundo, porque Dios está castigando la tierra. La luna se volverá roja. No sé si será un eclipse total de luna, pero la gente siente como que, oh, cuidado, va a pasar algo. Estaba escuchando yo una información por la noticia y la gente se está previniendo. Unos señores decían que estamos construyendo algunas cosas y tenemos tiempo para sobrevivir durante tantos años y almacenando. Me vi eso, creo, por Discovery y vi y almacenaban. La gente percibe que algo le va a venir a esta tierra. Lo del calentamiento global, lo que sucede en la naturaleza, la descomposición en la naturaleza, es un anuncio. Pero con todo y eso la gente sigue pecando y haciendo maldad. Y la gente no quiere venir al evangelio. Hermano, esta noche nosotros deberíamos darle la gloria más grande al Dios del cielo por habernos revelado este evangelio. Amén. Amén. La luna no va a dar su resplandor. Se pondrá roja. Usted se imagina el mundo viendo que el sol se oscurece. La oscuridad será densa. Porque es el juicio de Dios. Dice, las estrellas caen del cielo. Es una lluvia de meteoritos. Porque si hablamos de las estrellas como tal, a veces una estrella puede ser más grande que la Tierra, según los científicos. Tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Lo próximo que ocurre es que los astros se aproximarán a la Tierra en un acontecimiento sin precedentes en la historia. Es como si la higuera, al ser sacudida fuertemente y deja caer su fruto, el terremoto sacude el mismo cielo y de tal manera que los astros se desprenden de su órbita, dándose las uñas. Pero es que ahí ya no es el rostro del Cordero de Dios. ¿Qué está predicando esto? Esto no es para meterle miedo a la iglesia. No, es que está escrito. Es para darnos cuenta de lo que viene. Porque si el Señor viene hoy y algunos se quedan,
a vivir esto. Claro que lo van a vivir. Lo van a vivir. Pero no, hermano, yo no cuento con esto. No, eso no se me pasa por la cabeza. ¿Qué va a hacer usted aquí en esta tierra? Amén. Entonces habrá una lluvia de meteoritos. Yo oigo a veces a los científicos que mire, que vio como asustada. Cuando ven eso, no se preocupe. Cuando ven eso, la gente se aterroriza. Pero no quieren creer lo que dice la Biblia. Porque la gente se vuelve arrogante. La gente, como dice la Biblia, su necio corazón es entenebrecido. Ellos se creen los dioses de este mundo. Y la gente no quiere creer en el evangelio. Por eso, hermano, a veces uno le dice a la gente, amigo, Cristo murió por usted para salvarlo. Y le está hablando uno del amor de Cristo y hasta le voltean la espalda. Entonces hay que hablarle de lo otro. Hay que decirle, si usted no se arrepiente, se pierde, se va al infierno. Y esa es la verdad. Porque, hermano, el que no cree en Jesucristo se pierde. El único Salvador se llama Jesús de Nazaret. Amén. Aleluya. Imagínese, hermano, ese espectáculo tan impresionante. Dice que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. La atmósfera, Pedro dice, en los cuales los cielos encendiéndose. Dios mío, yo no quiero ni saber de eso. Usted se imagina que uno mire arriba, abajo tiembla y arriba el cielo. La ira de Dios contra el mundo pecador es fuerte. Porque la gente quiere pecar y pecar. Mire, los homosexuales quieren, estaba hablando con unos hermanos de España que vinieron a visitarme, decía, para casar como lo hacemos nosotros. Porque si en España van dos homosexuales o dos lesbianas para que los casen y no los casan, demandan a la iglesia y tienen que pagarles. Entonces la iglesia allá en España, quítese. Dos viejas chupando piña aquí. O dos viejos con pelo en pecho. Y que yo los declaro marido y marido. Porque a ver, ¿qué dijo? Marido y mujer, no. Y vienen aquí a que los casemos. Hermano, el diablo es atrevido. ¿Cómo no se va a enojar si la gente se va en contra? Sí, porque los hermanos estuvieron el lunes o el martes, estuvieron allí hablando conmigo y me dicen, no, eso es de España, eso nos está asfixiando. Eso quiere decir que muy pronto va a sacar su pueblo de aquí. Aleluya. Es tan tal el terremoto que hasta el firmamento fue afectado de tal modo que se desvanece, literalmente desaparece del mismo espacio. Dicen los cielos. Pero lo que vemos, hermanos, se desvanecerá. Y la gente se va a dar cuenta quién es el que manda. Las montañas, habrá un cambio topográfico. Amén. Las montañas e islas hundidas en el mar. Porque dice, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Sorprendentemente, las pequeñas islas y los grandes montes serán hundidas, literalmente desaparecerán. Oiga bien, del mapa geopolítico del mundo se afecta la topografía de la tierra. Las convulsiones producidas por el gran terremoto harán que todo. Entonces no es un terremoto cualquiera. Y no nos vamos a decir mentira. Todos, evangélicos y no evangélicos, cuando tiembla uno siente como que se le mueve el piso y todo el mundo se mete bajo una columna. En ese momento usted se viste más rápido que nunca porque quiere salir. Ese día será terrible porque es el gran día de su ira.
desaparecerán las costas. Imagínense, cuando hubo el terremoto o el tsunami en Japón, se dice que las placas tectónicas se removieron. Era tan impresionante que lo que más tenían miedo era que las plantas nucleares estallaran. ¿Sabe usted por qué no le pasó nada a Japón? Si la gente supiera que un cristiano fiel es capaz. Hermanos, Dios por un cristiano es capaz de hacer lo que quiera. Así que si no pasó nada en Japón, no fue porque, no, había una iglesia. La hermana Paola, que estuvo aquí predicando, que la Dorcas la invitaron, cuando subió a la casa a comer, dijo: pastor, nosotros orábamos porque donde estallen las plantas nucleares, Japón desaparece, pero se detuvo. ¿Por qué? ¿Por qué este mundo no ha colapsado? Porque aquí está una iglesia. Todavía. Amén. Dice, se afectan las clases sociales. Esta parte sí me gusta. La muerte en vida de los pecadores, dice, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, sesconciales de la tierra, se suman, están involucradas en este evento, porque ellos dicen, el gran día de su ira ha llegado. Entonces sí sabían. Sí sabían. No, yo no voy a esa iglesia evangélica porque es que allá uno solamente puede tener una sola mujer y uno tiene derecho a 7:30. ¿Y la media dónde la vas a conseguir? Si con una te ves a gata, ¿te imaginas con 7? No, es que yo me voy para Juanchito, que la feria. Ya pasó la feria y aquí estamos en fiesta. Porque la gente se pega de lo efímero, de lo que pasa. Ellos reconocerán y dicen, el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Aleluya. Dios está derramando juicios. Hombres de todas las clases sociales perderán la plata de donde procede el juicio. Saben que Dios está juzgando la tierra. El espíritu del siglo presente no ve a Dios, ni se da cuenta o no quiere hacerlo de las advertencias, ni del juicio en las catástrofes que ocurren en estos días trascendentales. Esto que está sucediendo ahora, que tembló acá, que sucedió, es una advertencia. Es como que si Dios le dijera, hey, despierten. Pero ¿qué hace la gente en vez de arrepentirse? Algunos atrevidos están mirando, los que sabemos de que sostendrá nada en pie, porque es la ira del Cordero. Amén. Es la ira del Cordero. Hoy hacemos las construcciones que antisísmicas, que hermano, este asunto ya está como prendida en fuego. Los volcanes, el día de la ira de Dios, de los terremotos. Ay, Dios mío. ¿Usted se imagina qué va a pasar con esos volcanes? No van a erupcionar, eso van a estallar. Entonces la ira de Dios será demasiada. Y estos poderosos, la gente que tiene plata, la gente que es pensante, la gente que estudia, materialistas decían, cuando el evangelio sale de la vida de las naciones, se vuelven como bestias, porque los hombres se casan hasta con los animales y tienen cópula, tienen relaciones sexuales. Ahora en algunas naciones se les autoriza casarse hasta con la mascota. Eso es lo más sucio y repugnante que puede haber.
¿Cómo viene? Me decía también la hermana que vino de España, pastor, los homosexuales, los gays, están yendo a los colegios, a las escuelas, pintados, los travestis, a enseñarle a los niños que ellos tienen libertad de elegir su situación sexual. ¿Usted se imagina eso tan aberrante? Que un sinvergüenza por el mismo diablo. No nos da miedo decirlo, es el mismo diablo. Ya. Entonces el mundo está en esas condiciones. La gente no quiere creer en Dios. Ellos quieren salir por toda. Estamos preparándonos para que te remontaré a los cielos. De allá te derribaré. Porque el pecado, la gente que no, que me voy a ir para la luna, que voy para Marte y los meteoritos, y cuando Dios sacude el universo. Pero, amén. Hacen unas imágenes que hay allí. Terremotos. Imagínense, hermano. Y no me van a decir que eso no tiene estructura. Mire el hierro que tiene. Pero no, porque es la ira de Dios. Y ahí no estamos en el terremoto que dice la Biblia. Pase. Los meteoritos caerán. Pero, hermanos, eso lo podemos evitar. ¿Cómo? Escóndete en la mano de Jesús. En Cristo estamos seguros. Si vamos a dejar allí, dado su vida a Jesús, y que esta noche quieren aceptar a Jesucristo como su Salvador. Si usted quiere salvarse, venga esta noche. Venga, amigo, que vamos a orar por usted para que se salve. Si hay amigos que quieren entregarle la vida al Señor, venga que vamos a orar por usted. Amén. Bienvenidos. ¿Alguien se quiere reconciliar con Dios? También hay. Pero amigo querido, Jesucristo es el Salvador. Amén. Él es el Salvador del mundo. Aleluya. Venga, usted que es bautizado ni bautizada en el nombre de Jesús. No le estamos metiendo, es lo que dice la Biblia. No nos asusta, por Dios, qué bueno es Él. Hermanos, dígame la verdad. Cuando esta palabra